Presupuesto público. Dentro de la gestión pública, uno de los elementos primordiales es el manejo del presupuesto. El papel de los gerentes financieros públicos es el de, recuerden ustedes, lo señalamos, aplicar los recursos públicos a las necesidades previamente determinadas, aprobadas y discutidas en lo que hemos llamado el plan de gobierno y el plan de desarrollo de cada ente del orden nacional, departamental, territorial o local. Para entender el tema del presupuesto público, vamos a dividirlo precisamente en dos etapas. La primera, que tiene que ver con la gestión previa para diseñar y obtener los recursos de ese presupuesto. Y segundo, esa fase corresponde a la ejecución como tal del gasto público. En ese marco vamos a desarrollar entonces lo que es el papel del gerente en el ejercicio financiero público, para entender cómo las responsabilidades que regulan y que manejan estos aspectos, pues no solamente son un compendio de leyes, de prohibiciones, sino que corresponden realmente a una lógica del manejo de esos recursos que pertenecen a una sociedad en general y que han sido recaudados a través del esfuerzo y aporte de los impuestos, como lo vimos en la clase anterior. Pues bien, vamos sobre la primera parte, que tiene que ver con el trámite previo para obtener el presupuesto. De manera general, nosotros llamamos presupuesto a esa herramienta que nos permite precisamente pronosticar, estimar cuáles son las necesidades de una comunidad, de un proyecto o de un ejercicio empresarial, como lo hemos visto en el sector privado. Aquí juega lo mismo. Usted lo que hace es un ejercicio de planeación a través del cual determina una serie de necesidades que la entidad pública deberá cubrir. Bien, ese ejercicio de planeación, en el caso público, da origen a lo que nosotros llamamos el anteproyecto de presupuesto. El anteproyecto de presupuesto, ¿cómo se hace? Se elabora desde cada entidad pública y cada entidad lo debe presentar ante la autoridad de Hacienda y Crédito Público del orden respectivo. Es decir, a nivel nacional se tendrá que presentar el anteproyecto de presupuesto ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A nivel departamental, ante la respectiva Secretaría de Hacienda departamental. Y a nivel territorial o local, ante la Secretaría de Hacienda municipal o, en el caso de Bogotá, a la Secretaría de Hacienda distrital, que es la que corresponde como autoridad técnica el tratamiento, análisis y aprobación previa del anteproyecto. Miren ustedes que estamos hablando apenas de la fase de anteproyecto, es decir, es organizar la carta de necesidades del orden que estemos analizando para irlo a discutir ante la autoridad que aprueba, ahora sí, el proyecto de presupuesto y adjudica los recursos. Las necesidades pues las plantea cada entidad de acuerdo con su sentido, objeto y como institucionalmente ha sido creada. Pero aquí pues nosotros partimos, como en cualquier entidad, de un plan. Aquí es un plan básicamente de compras. Recuerden algo importante: la mayoría de las entidades públicas, ¿qué hacemos? Ejecutamos recursos públicos, y para poderlos ejecutar necesitamos apropiarlos. Aquí estoy hablando en los lenguajes técnicos que utilizamos en la finanza pública, y fíjese que el tema de apropiación pues ya es el momento en el cual ese anteproyecto fue aprobado y a través de un decreto se le asigna como una cuota de presupuesto a cada entidad y se apropian los recursos. Eso es básicamente el trámite previo. Podríamos hablar de tres fases, ¿no? En cuanto a planeación, ¿qué le corresponde a las entidades públicas? Diseñar el anteproyecto de presupuesto y su punto de arranque es un plan de compras. ¿Cómo se ejecuta esa fase de obtención del anteproyecto de presupuesto? Técnicamente se justifica ante la Secretaría de Hacienda o el Ministerio de Hacienda según el orden nacional. Allí que se justifica, por ejemplo, si usted pide recursos para combustibles, pues eso tiene que ser coherente con el número de vehículos que estén a cargo de la entidad, con el consumo histórico que ha manifestado en combustible la entidad, y se hace una proyección de cuál sería el incremento
por galón de gasolina o de CPM, en fin, el combustible que se utilice, y se estima cuáles serían los recursos adecuados. El orden de Hacienda se da y se regula a través de circulares, que son los actos administrativos por medio de los cuales las respectivas autoridades de Hacienda dan los lineamientos generales para que se elabore, presente y justifique el anteproyecto de presupuesto. Muy bien, entonces ya vimos planeación, vimos ejecución del anteproyecto, ahora miremos el control. Básicamente, aquí hablamos de un control previo a la aprobación por parte de Hacienda, donde la Secretaría de Hacienda y la Secretaría, aquí viene un elemento importante, las respectivas Secretarías de Hacienda y de Planeación son las que miran efectivamente cómo se entrecruzan y se deben aprobar los recursos del anteproyecto de presupuesto. Mire usted que apareció otra entidad ahí, Planeación. ¿Qué hace Planeación? Pues planes. Y los planes tienen una serie de actividades o de proyectos que son los que permiten ejecutar precisamente el presupuesto. Vamos a ver ahorita más adelante en dónde entra planeación y por qué. Pero por ahora invitemos en esta fase de previos a obtener los recursos del presupuesto, invitemos a ese segundo actor. Recuerde, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Planeación a nivel departamental o territorial son las autoridades para el proyecto de presupuesto. Y recuerde que a nivel nacional, ¿quiénes serán? El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, que en términos muy populares se conoce como el gran superministerio, que tiene precisamente cabida como uno de los departamentos que habla directamente al Ejecutivo, es decir, a Presidencia de la República. Cada presidente de la República tiene su plan de desarrollo. Cada plan de desarrollo de los presidentes de la República tendrán toda una serie de proyectos que les permite ejecutar precisamente su programa de gobierno, pero importante entender que planeación es el que coordina esa parte y coordina una parte muy importante allí que se llama el plan de inversiones. Eso es lo que a nivel nacional caracteriza y justifica la presencia de ese ente que hemos descrito que se llama Departamento Nacional de Planeación o DNP, como lo conocemos por sus siglas a nivel de Colombia. Bien, ¿qué sucede? Aquí ya tenemos anteproyecto de presupuesto. Ahora, con el anteproyecto de presupuesto lo presentamos ante la instancia que es la autoridad precisamente que puede aprobar el anteproyecto. A nivel nacional será el Congreso de la República, a nivel departamental precisamente será la Asamblea y a nivel territorial o local serán los consejos. Los consejos, el Consejo Distrital, el Consejo Municipal, lo que hacen es precisamente revisar rubro por rubro cada uno de los componentes del anteproyecto de presupuesto, entrevistan a cada uno de los responsables que elaboraron el anteproyecto de presupuesto y obviamente con mayor énfasis a quien técnicamente, recuerde que nos ayudó a prepararlo y a presentarlo, que es a Planeación y Hacienda como los dos entes técnicos que dan pues el aval a esa presentación del anteproyecto. Bien, una vez aprobado el anteproyecto de presupuesto, pues nace el decreto presupuestal. Estamos en esas épocas, ¿no? Aquí a esta altura del partido las entidades ya están elaborando el anteproyecto de presupuesto. Ese anteproyecto de presupuesto se va a presentar normalmente entre los meses de octubre, noviembre. Se da toda la transición, la presentación técnica ante las autoridades respectivas y la discusión del presupuesto. Normalmente los consejos tienen una comisión, nombran dentro de los concejales o dentro de los representantes o dentro de los diputados a un grupo que lo conocen como la Comisión de Presupuesto. Y esa Comisión de Presupuesto tiene por objeto preguntar, indagar, exponer cada uno de los componentes del presupuesto con el fin de mirar si los recursos son los que se requieren para ese, para otro rubro, si los montos son los adecuados o si hay alguna forma en que necesariamente deba nuevamente presentarse o ajustarse el anteproyecto. Pero bien, cuando es aprobado, entonces tenemos el decreto presupuestal que normalmente hacia los meses de diciembre se está promulgando por parte de las respectivas autoridades y pues ya se sanciona para que el 1 de enero de la siguiente vigencia esté disponible y arrancar
precisamente su fase de ejecución. ¿Qué sucede con esto que acabamos de mencionar? Le da característica a un principio de la gestión pública que es muy importante y que constitucionalmente está definido, que es el principio de la anualidad. ¿Durante qué tiempo se debe ejecutar un presupuesto? En el año fiscal, se llama así. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año es el espacio para que usted ejecute el presupuesto de esa vigencia correspondiente. Eso es básicamente el deber ser. Entonces, dicho en términos de lo que habíamos expuesto en la sesión anterior, en la vigencia fiscal usted aplica el presupuesto y su objetivo como gerente financiero, ¿cuál es? Gerente financiero público, recuerde, no busca rentabilidad, lo que busca es aplicación y ejecución al 100% del presupuesto. Es decir, gastarme el presupuesto, los recursos, en aquellas necesidades que han sido previamente determinadas y aprobadas por las autoridades respectivas. Ese es básicamente el ejercicio. Entonces, en términos de planeación, se obtiene el decreto presupuestal. En términos de ejecución, se empieza a desarrollar ya lo que es la apropiación del presupuesto, cuánto corresponde a cada uno de los componentes del presupuesto, que se llaman rubros presupuestales. Y de acuerdo con esos rubros presupuestales, pues vamos a encontrar dos grandes subconjuntos. Y es uno, los gastos de funcionamiento y otros, los gastos de inversión. Entonces, una vez apropiados los recursos, fondeados, como decimos, cada uno de los rubros, ya estamos listos para empezar a ejecutar. Estamos en 1 de enero de la vigencia correspondiente y empezará el trámite presupuestal de ejecución. Finalmente, el control se da a través del auditaje posterior y selectivo. ¿Quién audita el tema de cómo se va realizando y cómo se ejecutaron los recursos públicos? Las contralorías. En el componente constitucional y público de Colombia, las entidades que están autorizadas por la Constitución Política de Colombia se llaman las Contralorías. Contraloría General de la República, Contralorías departamentales, Contralorías distritales o territoriales y Contralorías locales en el caso, dependiendo del caso colombiano en Bogotá y en algunos distritos, en que hay localidades específicas que llevarían hasta la Contraloría local. ¿Cuál es el objetivo de estas Contralorías? Vigilar el adecuado y eficiente uso de estos recursos públicos. Adecuado, que se gaste para lo que es. Y eficiente, que se gaste el monto necesario para lo que es. Básicamente ese es el espíritu general. Muy bien. Hemos dicho dos características, fíjese usted, que esto se controla de forma posterior y selectiva. Es decir, se controla una vez se ejecutó el gasto. Se mira en qué se gastó, cómo fue, una vez el proceso de ejecución se dio. Ok, y aquí terminaremos, digamos, la parte previa, cómo obtener el presupuesto. Recuérdelo. Tiene coherencia con lo que acabamos de ver en el video anterior. Así como la política pública nace y debe nacer de las necesidades que tenemos en una sociedad, con la discusión, con los distintos niveles de discusión, análisis, enfrentamiento de los riesgos, aquí cada uno de los recursos deben ser aplicados en esa misma forma, de manera tal que en la parte de lo que tiene que ver con el componente presupuestal, pues apliquemos en cada uno de los rubros que han sido determinados. Ahora bien, pasamos a la segunda parte, la ejecución del presupuesto. ¿Qué sucede cuando el presupuesto ya está apropiado? Normalmente uno a través de las autoridades de Hacienda pues recibe en el decreto presupuestal una discriminación a través de los libros y las resoluciones de la Secretaría de Hacienda, donde dice que se fijan las cuotas de presupuesto por entidad. La cuota de presupuesto por entidad que permite que entonces usted reciba un gran total y aplique el presupuesto de manera tal que usted pueda observar cuánto determinar para los grandes rubros. Entonces, ¿qué tipo de rubros tenemos en el manejo del presupuesto público colombiano? Un primer tipo de rubros se llaman gastos de funcionamiento
Otro segundo rubro se llaman gastos de inversión. Y un tercer rubro se llaman gastos de transferencias. Allí, recuerde usted que hemos dicho que para el caso colombiano manejamos subsidios y transferencias. Muy bien. Empecemos por el primero, funcionamiento. Los gastos de funcionamiento, como su nombre lo dice, hacen referencia a aquellos gastos necesarios para que funcione la entidad. Ahí no nos diferenciamos en nada sector público de sector privado. Nos diferenciamos sencillamente en que sector público pues me va a mostrar y a señalar cuáles son pues los gastos necesarios para que funcione la entidad pública, para que cumpla con su razón de ser. ¿Qué encontramos en eso? Gastos de funcionamiento como gastos de personal, las nóminas, gastos de funcionamiento como los seguros, gastos de funcionamiento como arrendamientos, servicios públicos, todos los elementos que me permitan hacer funcionar precisamente la entidad para que preste ese servicio público. Recuerde usted que las personas que entramos al servicio público tenemos la categoría desde el año 1990 de servidores públicos. Y eso, pues, ¿qué nos está diciendo? Que el pago de sus salarios o el pago de sus honorarios, depende del tipo de vinculación, pues van a ser financiados con recursos públicos. Pero un poco más allá. Eso quiere decir que el pago de esos salarios o de esos honorarios deben corresponder al ejercicio de una tarea de servicio público. Y aquí hay mucha discusión precisamente en el tema, porque el gran problema de muchas de las entidades nuestras, ¿cuáles son? La dimensión. Grandes plantas de personal o pequeñas plantas de personal para una función o para una institución que tiene de pronto muchas responsabilidades o a veces lo contrario, grandes plantas de personal para una entidad que tiene unas labores quizá mínimas. Y esa es una discusión de eficiencia, debe ser coherente y es uno de los elementos que hoy precisamente está regulando una entidad que se llama la Comisión Nacional de Servicio Civil en coordinación con la función pública para mirar que efectivamente los servidores públicos que estén vinculados a las entidades sean el número y de la naturaleza y profesiones, perfiles que se requiera para un buen ejercicio público. Por eso se ha dado una transformación interesante en los últimos años en el país y se han dado unas condiciones que vemos que se han traducido en el acceso a la meritocracia a estos cargos y a este tipo de concursos para el acceso al servicio público. Muy bien, no se olviden, aquí en esta primera parte, todos los recursos que como empresa necesita la entidad para funcionar, simplemente. Inversión. ¿Qué son los gastos en inversión? Son gastos necesarios para que la entidad, no se me olvide, para que la entidad cumpla con su objeto misional. El objeto misional de cada entidad es la razón de ser de la institución. El objeto misional de la Secretaría de Educación es educar a nuestros niños. El objeto misional de la Secretaría de Salud es preservar la salud de los ciudadanos. El objeto misional de la Secretaría de Obras será las obras e infraestructuras del municipio o del departamento según corresponda. El objeto misional. ¿Cómo se alcanza y desarrolla el objeto misional? A través de la formulación de proyectos de inversión pública. Entonces, los proyectos de inversión van a ser los elementos a través de los cuales nosotros desarrollamos una política pública, desarrollamos el objeto misional de la entidad y entonces fíjese que esos son unos recursos cuyo efecto y ejecución debe tener un alto nivel de impacto en la sociedad. Mire los términos que estoy utilizando. Lo importante de un proyecto de inversión no está en que usted gastó para lo que era y punto. Es que me dijeron que era para ambulancias, entonces compré las ambulancias y punto. Las ambulancias eran más importantes que las camillas. ¿Qué me genera más impacto en el servicio de salud en este municipio? ¿2 ambulancias o 2.000 camillas? Ese tipo de consideraciones, aquí va entrando en escena la coherencia que hace unos minutos yo les dije a ustedes que vamos a verificar. Y es la coherencia entre
la visión técnica de la Secretaría de Planeación con la visión técnica de la Secretaría de Hacienda. Fíjese usted que quien tiene la misión de medir técnicamente los efectos de la inversión es planeación, y quien tiene la necesidad y razón de ser para medir el impacto de los recursos adecuados es Hacienda. Entonces, eso, fíjense que va mostrándonos un componente técnico muy bien sincronizado entre estas dos secretarías o despachos que en cada nivel y orden tiene el ejercicio de la planeación del presupuesto público. Muy bien, entonces el presupuesto público de funcionamiento, fíjese que uno pensaría que en el tiempo debería ser muy constante. Sin embargo, en algunas entidades, dependiendo del estilo y manejo, este puede ser incluso creciente. ¿Por qué? En el caso colombiano, recuerde que nosotros tenemos vinculadas personas. Muy bien. Y esas personas están vinculadas a plantas de personal. Las plantas de personal, recuerde usted que le da forma a algo que llamamos la carrera administrativa. La carrera administrativa es el ejercicio de los servidores públicos, que como decíamos hace unos momentos, lo controla la Comisión Nacional de Servicio Civil, pero que da lugar a que las personas en el servicio público permanezcan durante largo tiempo y se le dé sostenibilidad a esos gastos de funcionamiento. Como todos los años el salario crece, pues los gastos de funcionamiento tenderán a crecer por ese lado. Ahora bien, ¿qué sucede en la tendencia del comportamiento de estas cifras en el tiempo? Tienden a ser, digamos que variables, debido a que dentro de esos gastos de funcionamiento, por ejemplo, está la tecnología, los nuevos requerimientos del servicio del gobierno en línea, las políticas como por ejemplo las de cero papel, que han permitido que las entidades dinamicen algunos servicios públicos. Hoy tenemos muchos servicios en línea, por ejemplo, expedición de certificados de antecedentes, por ejemplo, la expedición de algunos certificados, por ejemplo, como los de la Procuraduría, las Contralorías mismas, que le permiten saber si usted hace parte o no de los deudores morosos del Estado, sus antecedentes de policía, en fin, todos estos son elementos que hoy, gracias a la evolución informática y gracias a los gastos de funcionamiento que se han logrado implementar de forma eficiente, me permiten acceder en línea de manera gratis. Sin embargo, hace unos años, y no muchos años, no estamos hablando de más de unos 8 o 10 años, esto se hacía a mano, esto se pagaba por ellos, esto tenía que hacerse con un trámite demorado y pues nos mostraba que era un estado ineficiente. Afortunadamente en el país hemos tenido este tipo de despliegues que han permitido la apropiación tecnológica, pero recuerden, esos gastos de funcionamiento. En los gastos de inversión quiero hacer énfasis en dos elementos que caracterizan hoy como exigencia a los gastos de inversión. Y tienen que ver con estos dos componentes. A, la inversión inicial y B, la inversión recurrente. A, dentro de la inversión pública, gastos de inversión inicial. ¿Cómo así? Cuando yo digo inversión inicial es porque presento, por ejemplo, un proyecto a través del cual la entidad va a vacunar niños, por ejemplo. Inversión inicial. No se habían hecho ninguna jornada de vacuna y ahora vamos a hacer jornada de vacunación. Gasto inicial, vamos a poner las primeras vacunas. Perfecto. Si la jornada de vacunación fue poner 1.000.000 de vacunas, se vacunaron a los niños y listo. Aparentemente ahí terminaría todo. Pero, ¿qué sucede si el programa de vacunación no termina ahí? Sino que hay una serie de requisitos médicos que me dice, cuidado, yo tengo que hacer un programa de vacunación donde debo dar 2 o 3 dosis a los niños según su edad, de manera que en la edad de entre 0 y 2 años van tales vacunas, entre 2 y 5 van tales vacunas y entre 5 y más van tales vacunas. Ahí ya el concepto de inversión inicial pues era la primera vacuna. ¿Y las siguientes qué? Si no le doy las siguientes vacunas a los niños, pues el primer gasto se fue al piso, se perdió esa plata. El programa es programa de vacunación, entonces tengo que sostenerlo en el tiempo.
Para sostenerlo en el tiempo, debo tener en cuenta el segundo, el B, el concepto de inversión recurrente. ¿Qué es la inversión recurrente? Precisamente recursos que en el tiempo son recurrentes, son continuos y me permiten ejecutar un proyecto de largo plazo. Mire usted que esto es importante y las autoridades de Hacienda han involucrado este concepto como un requisito técnico para que se introduzcan los presupuestos. Y eso es lo que afortunadamente hoy hace que en el país muchos de los programas y muchos de los proyectos de inversión que tenemos sean sostenibles en el tiempo y no sean malos gastos que no se sostuvieron y que fueron gastos inoficiosos, gastos que no tuvieron impacto en la comunidad. Importante, y no se me olviden eso, los que están en el sector privado o sector público, tener en cuenta que la inversión hoy no simplemente es un case de dinero en el tiempo, es un case de dinero inicial, pero debe mantenerse en el tiempo si lo requiere la naturaleza de la inversión que estemos haciendo. Así como ocurre en el sector público, también puede ocurrir en el sector privado. Si usted tiene, por ejemplo, la inversión en un negocio en el cual la perspectiva es crecer. Ejemplo, voy a poner una pequeña fábrica de alimentos, pero mi perspectiva es que voy a vender inicialmente en un barrio de Bogotá y ojalá pueda vender en varios barrios de Bogotá. Pues la perspectiva es de crecimiento, lo que quiere decir que debo tener en cuenta una inversión inicial que seguramente en la medida en que vaya creciendo el negocio va a necesitar del concepto equivalente a quién, a inversión recurrente. Solo que en el sector privado la llamaré nuevas necesidades de inversión, la llamaré financiamiento o lo que comúnmente los financieros llamamos apalancamiento de la inversión y que lo pueda hacer con recursos del dueño del negocio, con recursos de préstamo de terceros o con préstamo bancario, que es lo que normalmente ocurre. Pero fíjese cómo aquí hay una coherencia entre lo privado y lo público, y eso es lo interesante, que en la gestión pública hemos aprendido conceptos de eficiencia del sector privado y hemos invitado, a pesar de que nuestro objetivo no es la rentabilidad, pero hemos invitado a estos conceptos para darle sostenibilidad. Ese sí es un concepto de eficiencia que por favor no me pierdan de vista. Tercer gran rubro del presupuesto público, las transferencias. Recuerde que a nivel público colombiano la transferencia que involucra esos recursos que no son préstamos, pero se dan con un objetivo específico. Puede ser seguridad, pueden ser convenios de asociación con la Policía Nacional, con la Defensa Civil, con la Registraduría, con las mismas autoridades que guardan y protegen alguna de las necesidades que la comunidad manifiesta. Hasta aquí. Miren ustedes que de una u otra forma hay coherencia con todo lo que hemos dicho. Pues claro, las políticas públicas son acción pura de la sociedad, determinando sus necesidades y buscando ese equilibrio entre las prioridades de decisión con el ejercicio público del interés común. Perfecto. Si la política está bien diseñada, entonces voy a pedir los recursos que me permitan hacer la práctica. Y si la tengo que hacer práctica, pues eso iría como por el lado de gastos de inversión. Ah, pero lo tengo que hacer a través de una entidad pública que ejecute la política. Entonces debo también apropiar para el funcionamiento de ella. Y si de pronto necesito transferir o hacer algún ajuste que me permita entrar en contacto con otra entidad que aplique la política pública, uso el rubro de transferencias. Perfecto. Estaríamos en un proceso coherente con un ejercicio eficiente de recursos públicos, asignando y ejecutando. Por eso fíjense que si lo hacemos de manera ordenada, desde las necesidades hasta el diseño de la política y luego su financiación y ejecución, podríamos obtener una eficiencia adecuada no solamente en el sentido de gastar lo que es, sino gastarlo adecuado y oportunamente. Dos reflexiones e ejemplitos rápidos. ¿Qué pasa si el programa ese de vacunación, sabiendo que lo teníamos que hacer, no lo hicimos? Seguramente después voy a tener que atender no una política preventiva de salud, sino una política curativa, que es mucho más costosa y que seguramente me va a tener que atender y fundamentar todos los gastos de funcionamiento, inversión y transferencias para curar niños de una enfermedad que pude prever. Entonces aquí hay también un impacto social y humano muy fuerte.
porque niños enfermos o niños que voy a tratar de salvar serán vidas lesionadas y será un capital humano más mermado, menos eficiente para una sociedad que pudo tener mejores resultados y seguramente indicadores de mejor progreso. Fíjense que las repercusiones sociales y humanas son muy fuertes en un escenario de ineficiencia como el que acabo de escribir versus un escenario de eficiencia al que antes describimos, en donde se pueden hacer las cosas sin algo milagroso ni misterioso, sino simplemente orden metodológico. Ahora bien, ¿qué ocurre si nosotros gastamos funcionamiento, inversión, la entidad cumple, la institución, uniendo con lo que vimos en la sesión anterior, las instituciones redujeron los costos de transacción, posibilitan y fundamentan una muy buena eficiencia en su gestión, que tenga una buena gestión pública? Ojo, lo que no necesariamente quiere decir que entonces no tenga déficit fiscal. Eso es otro cuento. Yo gasté muy bien para lo que era. Tengo una entidad y una institución certera, adecuada, eficiente. Una gestión pública normal y adecuada. Pero no hubo el recaudo suficiente de impuestos. Pero el gobierno quedó con déficit fiscal. Eso es otra cosa. Recuerde que lo vimos al final de la sesión anterior. Y entonces decíamos, claro, puede haber déficit fiscal, pero si el ejercicio de lo público fue adecuado, si la gestión fue adecuada, ¿qué va a ocurrir? Que es un déficit fundamentado en elementos necesarios que generaron satisfacción a las necesidades sociales. ¿Hay algún problema? Creo que no. Y salta a la vista que la gestión pública eficiente contribuye a la institucionalidad, contribuye a la coherencia de la satisfacción de las necesidades sociales, en últimas, apunta al ejercicio de los intereses comunes. Y así estaríamos completando el ciclo de manera adecuada. El ejercicio del recurso público, recuerde que está invitando a esto, ejecutar el 100% de los recursos coherentemente. Recuerde que nosotros en la gerencia pública y en la parte financiera buscamos que esa apropiación sea del 100%. ¿Por qué razón? Lo acabamos de decir. Si no hubo el recaudo de los impuestos suficientes, ¿qué vamos a tener? Necesidades de algo que se llama financiamiento. ¿Por qué? Por endeudamiento público. Y esa es una figura que seguramente ustedes habrán escuchado, que los consejos o el Congreso se preocupan de hasta dónde vamos a financiarnos y qué tipo de cupo de endeudamiento vamos a llenar. Es decir, se discute aquí, así como discutimos el presupuesto y les describí hace un momento, discutimos también hasta dónde debo y puedo endeudarme. ¿Quién lo discute? A nivel nacional, el Congreso, a nivel departamental, la Asamblea, a nivel territorial y local, el Consejo. Y entonces se discute el famoso cupo de endeudamiento. ¿Qué tanto podemos endeudarnos? ¿Qué tanto es necesario endeudarnos para que esto se financie y podamos ejecutar en forma debida? Entonces miren ustedes que aquí nacen instrumentos en donde las autoridades de Hacienda van midiendo la ejecución. Y por eso es importante entender que existen unos trámites y certificados a través de los cuales se da el ejercicio de la ejecución del presupuesto. Ustedes habrán escuchado de pronto esta expresión, CDP, Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Ese es un instrumento, una herramienta que le permite al responsable del presupuesto expedir una certificación donde cada gasto, sea de funcionamiento, inversión o transferencia, antes de ser ejecutado, antes de ser formalmente gastado, usted dice, disponemos en la entidad de los recursos para que se gaste. Este se dice que es un certificado sobre la intención del gasto, antes de que se ejecute. Pero una vez la intención ya se formaliza, a través de un contrato o a través de un compromiso fielmente suscrito por la entidad, entonces decimos que se expide un CRP, que es el certificado de registro presupuestal. El registro presupuestal ya no es una intención. El registro presupuestal ya es una formalización de los compromisos. Este formaliza los compromisos de cada entidad pública. Cada contrato que hace la entidad pública debe tener su respectivo CDP y CRP. Muy bien. Y entonces, ¿el CRP para qué más sirve? Además de formalizar cada uno de los compromisos,
Estos son los que se suman para poder obtener ¿qué? La ejecución del presupuesto. Entonces, si yo sumo todos mis CRPs o certificados de registro presupuestal y el valor total es igual al valor que me asignaron al comienzo del año en esta entidad, pues mi ejecución ¿de cuánto será? Del 100%. Este es mi deber. Felicitaciones, señor director financiero. Felicitaciones, responsable del presupuesto. Muy bien, señor gestor público, porque usted ha logrado una ejecución de los recursos, los aplicó para lo que se le entregaron. Muy bien, listos. ¿Y qué pasa si yo apenas logré el 90%? Pues, ojo, ya no hay eficiencia. Salvo que usted haya sido un muy buen gerente, haya hecho todo el seguimiento a lo largo del año y me diga, un momento, señora Hacienda, no voy a gastar todo. Entonces, como no voy a gastar todo, por favor, devuelvo tal plata. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede hacer. Y usted técnicamente le llama a eso la solicitud de una reducción presupuestal. Así como usted le pidió al comienzo del año a la autoridad de Hacienda, deme plata, y a la autoridad de planeación, deme plata para los proyectos, usted al final, en el intermedio o entre los trimestres, puede ir haciendo el seguimiento, debe hacerlo, de manera tal que si usted ve que no va a ejecutar el 100% en la vigencia, devuelve algunos recursos. Eso es también optimización de los recursos. Y fíjese que aquí estamos hablando de gerentes, pensemos ustedes que son gerentes, yo que soy gerente, pensemos como gerentes. Si yo eficientemente voy a gastar el 100%, perfecto. Pero si yo eficientemente gasto un 90%, parte de mi eficiencia ¿en qué está? En decir, la entidad no puede más. El 10%, por favor, tome, señor Hacienda, y asígneselo a quien lo necesite. Porque recuerde que este es un ejercicio colaborativo. Así como existe esa tendencia del pensamiento privado, de la economía colaborativa, también tiene incidencia en lo público. Y la colaboración en lo público, ¿cuál es? Que entre las entidades tengamos la comunidad de eficiencia del gasto público a través de la comprensión y naturaleza de lo que es capacidad ejecutora. Hay entidades que tienen más capacidad ejecutora. ¿Por qué? Porque tienen más personal, por ejemplo. Hay otras que no es que tengan más personal, sino que tienen gastos muy específicos. Por ejemplo, educación gasta en qué? Libros, colegios, profesores, punto, no sale de ahí. Y entonces tiene unos gastos que son fáciles de realizar, quizá expertos para contratarlo, y entonces a lo largo de la vigencia ya saben cómo hacerlo. Pero si a esa entidad de educación le mezclamos un proceso de capacitación en algo que no maneja, de pronto vamos a tener pérdidas de tiempo. Pues en esas pérdidas de tiempo seguramente que lo va tomando el final del año y no ha ejecutado. Si eso ocurre mientras se da el aprendizaje de ejecución, se dan los recursos para que otros los ejecuten. ¿Se puede hacer ante Hacienda y Planeación? Sí se puede hacer, se llama reducción presupuestal. Y el que lo reciba, ¿qué va a hacer? Un decreto, una solicitud de adición presupuestal. Entonces, entre las entidades se pueden pasar a través de Hacienda y Planeación, sí. Y a lo largo del año, ¿qué vamos a ejecutar? Procesos de proyectos. Hay entonces esta lógica, estos instrumentos que me permiten manejar cada uno de los detalles transaccionales del presupuesto público. Todo esto, obviamente, con los correspondientes memorandos, procesos y procedimientos de cada entidad que me van a permitir sencillamente ejecutar de manera adecuada cada uno de los recursos que me han transferido. Recuerde, aquí el hecho de que haya déficit fiscal no quiere decir ineficiencia. La ineficiencia está en que dejemos recursos sin ejecutar o recursos que no correspondan al nivel de necesidad que la sociedad ha determinado o al nivel de coherencia de la política pública para ejecutarlos. Esto es básicamente lo que teníamos en este apartado sobre presupuesto público. Importante recordar que en la parte presupuestal todas las reglas, el manejo, están prácticamente asignadas desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hacia cada una de las secretarías del orden departamental y territorial. Y digamos que en el sentido del ejercicio y la carrera de lo público, la parte financiera es uno de los elementos hoy más controlados, pero más técnicamente también enrutados. Es decir, los software que tenemos a nivel público, por ejemplo, de distrito capital como Bogotá, a nivel nacional, tienen unos ERP muy interesantes que permiten alimentar
el proceso muy rápidamente y que han tenido una prueba de fuego muy fuerte en el último año con las normas internacionales de gestión y de información financiera en lo público. Las NIC-SP hoy precisamente para el sector público ponen el gran reto. Recuerden ustedes que dentro de esas normas, los parámetros que nos dicen, a partir del próximo año, esas normas muestran la nueva ruta de navegación de lo público, entregándonos no solamente esta ejecución presupuestal, sino su impacto contable, que se ajusta en el marco de lo que señaló la OCDE a este nuevo escenario, donde la información presupuestal y la información contable deben ser completamente coherentes, y en eso estamos en el alistamiento de nuestras entidades hoy del sector público. Seguramente que en el próximo año, cuando estas normas ya implementadas al 100% sean de uso público, veremos un instrumento más desarrollado para los gerentes. Así, doctores, que ustedes en ese nuevo año, cuando ya estén graduados, seguramente asistirán a un escenario de lo público, de la gestión financiera público más ordenado, y en donde se va a visibilizar precisamente una diagramación y estandarización de esa información que hará tomar decisiones más en línea y más oportunas de lo que hoy lo estamos haciendo. Muchas gracias y los invito ya para nuestro último video que hará referencia a proyectos de inversión y la evolución del pensamiento administrativo para llegar a la nueva gestión de lo público. Muchas gracias y quedamos en contacto para lo que tiene que ver con el taller correspondiente y las explicaciones a este respecto. Un abrazo a todos.